Estaba de pie en la entrada del refugio, con el bolígrafo en vilo, la solicitud de adopción a medio completar, preparado para marcharse de un pastor alemán que permanecía en silencio, simplemente mirando. Ni un movimiento de cola, ni un gemido, hasta que el hombre se giró para irse. Entonces, surgió un sonido, bajo, entrecortado, como la propia tristeza. Un lamento que no solicitaba una segunda oportunidad, la firmaba. Ese único instante desentrañaría todo lo que el hombre creía entender sobre el duelo, la lealtad y el tipo de afecto que espera pacientemente detrás de los barrotes de un recinto. Lo que ocurrió después, nadie lo anticipó. El refugio emanaba un aroma a desinfectante y desolación. Hileras de canes ladrando y moviendo la cola competían por atención, pero un recinto permanecía inquietantemente silencioso. Dentro yacía un pastor alemán macho, más grande que la mayoría, con una cicatriz cruzándole el hocico, sus orejas crispándose ante cada sonido, pero sus ojos fijos en una perpetua mirada a la fría pared. Su placa de identificación, borrosa y casi legible, decía, Rayo. Permanecía inmóvil cuando alguien pasaba. No se inmutaba ante la cacofonía de ladridos. Simplemente esperaba, inmóvil, como lo había hecho durante meses. Y ese día, otro nombre se inscribió en el registro de visitantes, Tomás Blasco. Tomás entró en las instalaciones como un hombre entrando en un proceso judicial. Todo su comportamiento transmitía, no pertenezco aquí. Ignoró las colas que se agitaban y las miradas esperanzadas, no buscaba alegría. Estaba realizando esta acción porque alguien se lo había implorado, su hermana, después de meses de observarlo retraerse cada vez más en sí mismo tras el fallecimiento de su esposa. Un perro, había sugerido ella, podría ser lo único capaz de alcanzarlo. Había detestado la idea hasta que se encontró con Rayo. Sus miradas se cruzaron, y algo dentro de Tomás cambió, algo que no podía articular. Rayo no ladró, no se movió, no gimió. Simplemente miró con una quietud que transmitía, yo también he presenciado demasiado. Tomás siguió caminando, mirando al perro cada pocos segundos como si intentara resistirse a ser atraído. Pero era demasiado tarde, ya lo estaba. Laura, la encargada del refugio, se le acercó con optimismo tentativo. Poseía ese tono, el que la gente emplea cuando ha contado la misma triste historia demasiadas veces. Rayo era un K9, explicó, que había perdido a su guía durante el servicio activo. Desde entonces, había estado callado, regresando con cicatrices tanto internas como externas. Tomás contempló al perro una vez más. Sus manos temblaron mientras alcanzaba los papeles de adopción. La mitad ya había sido completada por Laura, intuyendo que este podría ser finalmente el indicado. Tomás se sentó. El bolígrafo flotó, nombre, dirección, número de teléfono. Pero en el instante en que llegó a la línea de la firma, algo dentro de su pecho se agarrotó. Lo siento, dijo, retrocediendo de la mesa. Pensé que podría hacerlo. Laura parpadeó. Ha estado esperando mucho tiempo. Tomás se volvió una última vez. Rayo no se había movido, seguía tumbado en esa misma postura congelada, sin expresión, sin sonido. Y entonces sucedió, un sonido tan bajo, tan frágil, que silenció todo el refugio. Un aullido entrecortado, corto, doloroso, como algo desgarrándose desde dentro. Tomás se quedó helado a medio paso. Se giró. Rayo seguía tumbado, pero ahora sus ojos brillaban. Una única lágrima resbaló por su hocico. Nadie en el refugio se movió, ni siquiera los otros perros. Laura susurró, nunca ha hecho eso por nadie. Tomás se quedó allí, paralizado, su corazón latiendo en sus oídos. Rayo no suplicó. No se arrastró hasta la verja. Simplemente se quedó allí, roto y orgulloso, como diciendo, si te vas, no te perseguiré, pero lo recordaré.
Y ese momento silencioso, ese pequeño y desgarrador acto, rompió algo dentro de Tomás que no se había roto cuando murió su esposa, algo más profundo. Se giró, salió por la puerta, se sentó en su camioneta y miró fijamente el volante. Y ese sonido, ese único lamento desconsolado, no abandonaba su cabeza. Cerró los ojos, con los puños apretados. El perro no solo esperaba un hogar. Esperaba a alguien que se quedara. Y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de poder vivir habiéndose marchado. Tomás permaneció en su camioneta como un hombre atrapado entre dos existencias. Su mano agarraba el volante con fuerza, pero sus pensamientos persistían en el refugio, fijos en los ojos de un perro que no solicitaba compasión, sino que lamentaba en silencio la pérdida de otra posible oportunidad. Afuera, la nieve había comenzado su descenso, suave e incesante, espolvoreando el parabrisas como el paso del tiempo intentando oscurecer la agudeza de lo que acababa de presenciar. Dentro de la cabina, a Tomás le costaba respirar, de verdad. No era un hombre fácilmente afectado. Había enterrado a su esposa sin una sola muestra pública de lágrimas. Había manejado la pérdida con una precisión metódica y carente de emociones. Pero aquel sonido, aquella expresión fracturada y jadeante del perro, había tocado una fibra que ningún terapeuta, ningún sermón, ninguna bebida alcohólica había alcanzado jamás. Intentó arrancar el motor. Se negó a girar, no por un problema con la batería, sino con su propia voluntad. Su reflejo en el espejo retrovisor se asemejaba a un fantasma habitando su forma. El rostro de Rayo volvió a llenar su mente. Aquel lamento no fue fuerte, ni prolongado, pero era el tipo de sonido que se aferra a lo más íntimo de uno, no desesperado, sino derrotado, el tipo de sonido emitido solo por un ser al que no le queda nada. Y entonces, como un eco cruel, resurgió una imagen de su esposa, Emilia, sonriendo en su antigua cocina, arrodillándose para alimentar al perro callejero que solía frecuentar su patio. Un día, había comentado ella con esa característica mezcla de burla y seriedad, un perro te elegirá a ti. Alguna vez le había provocado risa, ahora, se sentía como una profecía inscrita en la tristeza. Dentro del refugio, Laura permanecía inmovilizada en el pasillo. Los voluntarios que habían servido allí durante años, presenciado perros callejeros heridos, cachorros famélicos y perros ancianos traídos con patas temblorosas, nunca se habían encontrado con algo así. Rayo yacía inmóvil, con los ojos vidriosos. Sin embargo, no era mera tristeza, era una profunda hondura de pérdida que solo podía originarse en un ser que recordaba la sensación del amor y comprendía el coste de esperar por él de nuevo. Tomás salió de la camioneta como un hombre agobiado por grilletes invisibles. Cada paso de regreso hacia la entrada del refugio se sentía más pesado. Se detuvo en el umbral, tomó aliento. La campana sobre la puerta emitió un suave tintineo. Laura levantó la vista, con los ojos muy abiertos. No pronunció palabras, simplemente volvió a entrar y se plantó ante la jaula. Rayo levantó la cabeza lentamente. Su cola no se movió, sus orejas no se irguieron, pero sus ojos se iluminaron con algo parecido a la fe. No puedo dejarlo así, susurró Tomás, como si intentara racionalizarlo más para sí mismo que para nadie más. La voz de Laura se quebró. Todavía no se ha movido. Tomás recogió el portapapeles. Su mano no tembló esta vez. Firmó la línea de la que se había alejado 20 minutos antes. No era simplemente una firma, era una promesa solemne. Se acercó lentamente a la jaula y se arrodilló. Rayo se levantó, inseguro pero alerta. Un paso adelante, luego otro. Ningún salto dramático, ningún ladrido, ningún lamento. Simplemente alcanzó a Tomás y presionó suavemente su frente contra el pecho del hombre, como un soldado al que finalmente se le permite descansar. Tomás permaneció inmóvil,
simplemente cerrando los ojos y colocando una mano en el lomo de Rayo. Ninguno de los dos habló, las palabras eran innecesarias. Dos almas heridas, ambas traicionadas por la vida, ambas buscando algo perdido, acababan de forjar un pacto silencioso. No se estaban reparando mutuamente, ahora estaban sobreviviendo al unísono. Y a veces, eso es más potente que la curación. Sin órdenes, sin correa, solo un paseo tranquilo por la salida trasera del refugio y hacia una tormenta que de repente se sintió menos gélida. La adopción se concluyó con una quietud que encerraba más significado que cualquier festividad. Ninguna expresión de alegría. Ningún gesto de felicitación, simplemente un sutil asentimiento del aura y una mirada de Rayo que transmitía todo lo que las palabras no podían. Tomás lo sacó por las puertas del refugio mientras los copos de nieve se arremolinaban con el viento, tocando el pelaje del perro por lo que podría haber sido la primera vez en meses. Sin correa, sin directrices, solo pasos pausados uno al lado del otro, como dos fantasmas tratando de recordar cómo existir de nuevo. La puerta de la camioneta crujió al abrirse, y Rayo permaneció inmóvil. Tomás hizo un gesto, esperando. El perro no mostró reticencia, simplemente entró con una gracia lenta que sugería que había realizado esta acción innumerables veces antes. Sin embargo, la forma en que se tumbó, rígido, con la cola metida, proporcionó toda la evidencia que Tomás necesitaba. Esto no era comodidad, era aquiescencia. Rayo no estaba en casa, estaba anticipando ser devuelto una vez más. El viaje fuera de la ciudad fue largo, navegando por carreteras secundarias bordeadas de pinos que finalmente se transformaron en la vasta extensión que conducía a la residencia de Tomás, una antigua vivienda de estilo artesanal situada a las afueras de Astorga, León. La casa se alzaba sobre una amplia parcela de terreno, bordeada por altos árboles y vallas desgastadas. No era opulenta, pero ofrecía espacio y tranquilidad, y por primera vez en años, estaba cogiendo algo que se asemejaba a la vida. Cuando Tomás abrió la puerta de la camioneta, Rayo descendió pero no exploró. Se quedó como un soldado en posición de firmes, sus ojos inspeccionando la línea de árboles, el porche, el sonido de pájaros distantes. Tomás observó cómo cada movimiento que hacía el perro era calculado, intencionado, incluso su quietud se sentía ensayada. Dentro de la casa, Rayo lo siguió, no con curiosidad, sino con un sentido del deber. Sus patas no hacían ruido sobre los suelos de madera, se movía como una sombra. Tomás arrojó una manta al suelo del salón y vertió agua en un cuenco. La comida permaneció intacta. El perro se tumbó cerca de la chimenea, con la cabeza baja, las orejas alerta, no relajado, simplemente esperando. Esa noche, Tomás dio vueltas en la cama, los crujidos de la casa parecían más fuertes, el vacío aún más pronunciado. Hacia la medianoche, oyó movimiento, suave, casi un susurro. Entró en el pasillo y encontró a Rayo paseando cerca del lavadero. Entonces, de repente, el perro se detuvo. Allí, debajo del banco, había un par de botas gastadas, las botas de Emilia. Rayo se tumbó a su lado y permaneció inmóvil. No olfateó, ni pateó, ni gimió, solo miró. Tomás se dejó caer al suelo a su lado, sus piernas doblándose lentamente, como un hombre sucumbiendo a una fuerza inevitable. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el aire entre ellos denso de historia tácita. Entonces finalmente, suavemente, Tomás dijo, «Tú también perdiste a alguien, ¿eh?» Rayo se movió, no una reacción, no un truco, solo el lento y deliberado descenso de su cabeza sobre el regazo de Tomás. No estaba entrenado, fue una elección. Por un momento, todo en la casa se aquietó, como si el propio duelo hubiera exhalado. Tomás cerró los ojos, su mano descansando sobre el pelaje de Rayo. Y por primera vez en más de un año, el sueño no se sintió como un escape, se sintió como descanso. Por la mañana, Tomás encontró a Rayo de pie en la puerta principal,
con la cola baja pero las orejas erguidas, su postura sólida, como un guardián. No se había pronunciado ninguna orden de adiestramiento, ninguna correa enganchada, solo instinto. Este era ahora su puesto, su hogar, su hombre. Tomás abrió la puerta, observando cómo el perro salía al porche e inspeccionaba el terreno. Algo había cambiado, Rayo no solo había llegado a casa, se había responsabilizado de ella. A la tercera mañana, el perro ya había memorizado el sonido de las botas de Tomás sobre el suelo de madera. Reconocía qué tabla del suelo crujía cuando Tomás se acercaba a la cocina y sabía con precisión cuánto tardaba la tetera en silbar. Se había establecido una rutina, pero la paz seguía siendo esquiva. El perro, vigilante y silencioso, se movía por la casa como un soldado experimentado de patrulla. No como una mascota doméstica. No solicitaba afecto, aunque lo aceptaba. No participaba en juegos, aunque permanecía alerta. Lo que Tomás comenzó a observar, sin embargo, fue la aparente anticipación del perro a sus acciones, abriendo cajones bajos con el hocico cuando Tomás buscaba herramientas a tientas, apartándolo suavemente de un fogón hirviendo, incluso ladrando una vez, agudo y controlado, cuando un gato del vecindario se aventuró demasiado cerca del porche. Esto no era un comportamiento aleatorio, era adiestramiento. Una silenciosa curiosidad floreció en el pecho de Tomás. Este no era simplemente un perro inteligente, este era un perro que había experimentado algo, hecho algo, y fuera lo que fuese, le había dejado una marca indeleble. Laura, la encargada del refugio, había mencionado casualmente el día de la adopción que el perro había sido devuelto 2 veces, una por una pareja de ancianos. Tomás decidió seguir esta pista. Llamó al número que figuraba en los papeles de adopción, que lo conectó con un hombre llamado Ricardo Roldán que residía al sur de Burgos. La voz al otro lado tembló cuando Tomás pronunció el nombre del perro. ¿Lo tiene usted?, inquirió Ricardo. A Rayo. Sí, señor. Siguió una larga pausa, esta más pesada. La voz de Ricardo se quebró. Mi chico, no volvió a casa. Rayo sí. A Tomás se le encogió la garganta. Lo siento. No comía. No ladraba. Dormía junto a la puerta, esperando a Daniel. Lo intentamos. Dios, lo intentamos, pero somos demasiado viejos. Dejó de responder, simplemente se sumió en sí mismo. Pensamos que estaba listo para morir. Tomás preguntó si Rayo había servido oficialmente. Más que oficialmente, dijo Ricardo. Cosas clasificadas. Despliegues en campo profundo. No lo sé todo, pero sé esto, era más que un rastreador, era un compañero. Mi hijo confiaba en él con su vida. La llamada concluyó, pero su peso persistió. Esa tarde, Tomás subió al perro a la camioneta y condujo hasta un pequeño cementerio cerca de Burgos. El sol se ponía cuando llegaron, el aire frío envolviéndolos como una segunda piel. La lápida era sencilla, Sargento Daniel Roldán, fiel hasta el final. Tomás no dio ninguna orden, el perro avanzó autónomamente. Bajó la cabeza, luego lentamente, como si la propia gravedad se hubiera intensificado, se tumbó en la nieve junto a la tumba. Pasaron minutos, luego 1 hora. Tomás permaneció en silencio, observando. No era duelo lo que impregnaba el aire, era reverencia, memoria, un juramento que no había perecido con el hombre al que se le hizo. Finalmente, Tomás se arrodilló junto a Rayo y susurró, «Nunca dejaste de esperar, ¿verdad?» Su voz se quebró. Yo tampoco. Allí, en ese trozo de tierra helada, Tomás habló en voz alta a alguien a quien no se había dirigido en meses. Lo siento, Emi, dijo, con los ojos húmedos. No sé por qué sobreviví a aquel accidente, y tú no. Hizo una pausa, ahogándose con la culpa que había enterrado bajo trabajo, silencio y tiempo.
Rayo se movió silenciosamente, luego colocó su pata suavemente sobre la mano de Tomás, no un truco, no una orden, solo presencia. Y fue suficiente. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Tomás estaba de pie en el patio, observando el horizonte desvanecerse en la oscuridad. Rayo estaba a su lado, con los ojos agudos, la postura alerta. Fue entonces cuando lo vio, un sedán negro estacionado muy abajo en la carretera, con las luces apagadas, el motor al ralentí, observando, esperando. Y de repente, Tomás se dio cuenta de que la historia no había terminado, ni mucho menos. Inicialmente, Tomás lo descartó como mera paranoia. Un sedán negro al ralentí excesivamente en la carretera podía significar varias cosas: un conductor desorientado, un vecino curioso, alguien consultando su GPS. Sin embargo, la reacción de Rayo indicaba lo contrario. En el momento en que el coche se materializó, el perro se puso rígido como una piedra, sin ladridos, sin gruñidos, solo una quietud más profunda que cualquier sonido. Sus orejas apuntaban hacia adelante como antenas, su cuerpo se inclinaba hacia la ventana, sus ojos fijos. Tomás había presenciado esa expresión antes en viejas fotografías de patrullas militares, en los rostros de soldados justo antes de una explosión. El coche ya se había marchado para cuando Tomás se aventuró afuera. Pero esa tarde, mientras iba a asegurar la verja delantera, notó algo extraño: el pestillo estaba suelto, desabrochado, y sabía que no se había olvidado de asegurarlo. Rayo estaba a su lado como una sombra, sin parpadear. Tomás no necesitó palabras para comprender: alguien había estado allí. A la mañana siguiente, Rayo no comió, no por tristeza, sino por un estado de vigilancia agudizada. Siguió a Tomás de habitación en habitación, sus pasos invariablemente ligeros y precisos. Y cuando Tomás condujo al pueblo, Rayo insistió en ocupar el asiento del copiloto, escudriñando cada vehículo que pasaba como si buscara una amenaza que solo él podía percibir. Tomás comenzó a hacer averiguaciones, empezando por Laura. Ella no tenía información nueva, excepto por un detalle: no es la primera vez que alguien pregunta por Rayo después de que se fuera. A Tomás se le revolvió el estómago. Contactó a un antiguo compañero del ejército que había trabajado anteriormente como contratista con adiestradores de K9 y ahora residía cerca de Burgos. No habían hablado en años, pero una vez que Tomás describió a Rayo, sus cicatrices, comportamiento y raza, el silencio al otro lado se volvió agudo. Ese perro no solo sirvió, afirmó su amigo. Si es quien creo que es, formó parte de una fuerza conjunta extraoficial. Perros como él no solo olfateaban bombas, eran ojos, oídos, testigos. Y a veces, los testigos son responsabilidades. Responsabilidades. La palabra se alojó en la garganta de Tomás como ácido. Miró a Rayo, dormido pero alerta incluso en sueños, su cola moviéndose como un cable tenso. No solo estaba vigilando la casa, estaba anticipando algo, o a alguien. Más tarde ese día, Tomás encontró un paquete cerca de su buzón sin remitente. No hacía tic-tac, ni era grande, pero era lo suficientemente peculiar como para despertar su cautela. Dentro había un collar, una réplica del equipo militar original de Rayo, pero más nuevo, más brillante, excesivamente limpio. La nota pegada debajo llevaba 3 palabras, inscritas con tinta negra afilada: devuelve al perro. Tomás no parpadeó. No entró en pánico. Quemó la nota. Esa noche, Tomás comenzó a formular nuevos planes. Recuperó un atlas polvoriento de un cajón y rodeó una ubicación distante, la cabaña de su difunto tío cerca del lago Carucedo, remota, de difícil acceso, quizás segura. Empacó bolsas en silencio, incluyendo comida, equipo de invierno y herramientas. Rayo observaba pero nunca interfería. Cuando Tomás finalmente cerró la última bolsa y miró a esos ojos, vio un destello de reconocimiento, de preparación.
Mientras salían del camino de entrada bajo un cielo ahogado por estrellas invernales, Rayo estaba sentado rígidamente en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Tomás no tuvo que mirar, sabía que alguien los seguía. Pero por ahora, la distancia equivalía a supervivencia. Y si huían, al menos huían juntos. Próxima parada, el borde del mapa, donde los pasados se desentrañan y los secretos emergen, donde el silencio habla más fuerte que las palabras, y a veces, más fuerte que los disparos. Para cuando Tomás llegó a la cabaña, el aire de la Sierra de los Ancares se había enrarecido y vuelto gélido, picándole la piel como diminutas agujas. Los árboles se mecían como antiguos centinelas, susurrando entre ellos, y el lago brillaba detrás, parcialmente congelado. Era un lugar tan tranquilo que hasta el viento parecía moverse con timidez. No lo había visitado en años, no desde el fallecimiento de su tío, pero todo permanecía como estaba, la leña todavía cuidadosamente apilada, el generador aún arrancando con dificultad al encenderse. Por un fugaz momento, casi se sintió como seguridad, casi. Rayo no salió inmediatamente de la camioneta. Primero inspeccionó los alrededores, escaneó cada árbol y escuchó atentamente. Solo cuando estuvo satisfecho bajó, sus patas presionando ligeramente el suelo cubierto de escarcha. Su nariz se crispó, sus orejas se irguieron, no se estaba relajando, estaba patrullando. Tomás pasó la tarde descargando provisiones, apilando latas de conserva, herramientas, comida para perros y mantas. Rayo seguía cada uno de sus movimientos, silencioso como una aparición. Pero justo cuando Tomás iba a cerrar el portón trasero, notó a Rayo cavando cerca del borde de la valla de la cabaña. Era una excavación urgente, frenética, no el cavar pausado de un can aburrido. Esto era preciso, enfocado y desesperado. Tomás lo llamó, pero Rayo no cesó. En cuestión de minutos, desenterró una pequeña caja negra, cuadrada, metálica y parpadeante, un dispositivo de rastreo. A Tomás le dio un vuelco el corazón. Lo alcanzó con manos temblorosas. El dispositivo era de grado militar, reconoció el modelo, y seguía operativo. La comprensión lo golpeó como hielo penetrando el hueso, alguien había estado rastreando a Rayo, no recientemente, sino todo el tiempo. Lo estrelló contra una roca y arrojó los fragmentos al lago. Esa noche, el sueño lo eludió. Tomás estaba sentado en la oscuridad, con la escopeta sobre las rodillas, mientras Rayo yacía junto a la puerta, sus orejas crispándose ante cada crujido y susurro del exterior. Justo antes del amanecer, un sonido rompió el silencio, un fuerte crujido cerca del cobertizo, seguido de pisadas, deliberadas, cercanas, no de un animal. Tomás se movió hacia la ventana trasera, con el corazón desbocado. Vio una figura vestida de oscuro agachada junto a la puerta, intentando forzar la cerradura. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, Rayo ya se estaba moviendo, silenciosa y rápidamente. Se lanzó a través de la entrada lateral y embistió al intruso con ferocidad. Siguió una lucha, un grito, luego pisadas apresuradas huyendo hacia el bosque. Rayo no persiguió, regresó, jadeando, con la cola baja, los ojos alerta. Tomás contactó con la Guardia Civil, pero la respuesta fue tardía, pueblo pequeño, recursos limitados, demasiadas falsas alarmas. Sin arrestos, sin seguimiento, solo un encogimiento de hombros y una advertencia de mantener las puertas cerradas. Pero Tomás no planeaba esperar un segundo encuentro. Volvió a cargar la camioneta, esta vez para un viaje prolongado. Quedaba una última opción, algún lugar más distante, más seguro. Se volvió hacia Rayo y dijo, necesitamos desaparecer por un tiempo. La respuesta del perro, un suave empujón contra el brazo de Tomás, pareció transmitir, tú mandas. Horas después, llegaron al otro lado del lago Carucedo. La nieve cubría los árboles en silencio.
El antiguo puesto de guardabosques se alzaba como un secreto olvidado entre los pinos, sin carreteras, sin luces, solo quietud. Aquí, descargaron una vez más. Esa noche, dentro del refugio de madera con un fuego crepitando bajo, Tomás observó a Rayo dormir de verdad. Sin paseos, sin gruñidos, solo un suave aliento subiendo y bajando. El perro había arriesgado su vida para protegerlo de nuevo. Y Tomás, ya no era el hombre que había salido del refugio. Algo se había abierto, confianza, lealtad, quizás incluso amor. Susurró en la oscuridad parpadeante, no sé qué quieren de ti, chico, pero sea lo que sea, tendrán que pasar por encima de mí ahora. Afuera, bajo las ramas cargadas de nieve, 3 pares de botas crujieron silenciosamente en el claro. Y así de simple, la calma terminó. El viento arañaba las ventanas como si desesperara por entrar. Tomás acababa de quedarse dormido en el sillón cuando el gruñido bajo de Rayo cortó el silencio como una navaja. Una sola mirada al perro, y supo que esto no era una falsa alarma. Rayo permanecía inmóvil como una piedra, con el hocico apuntando hacia la puerta, las orejas erguidas, la postura que indica que el peligro no se acerca, sino que ya está presente. Tomás alcanzó el rifle que había apoyado contra la pared. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, proyectando tonos rojos parpadeantes por la habitación. Y entonces, un suave clic, no desde dentro, sino desde el porche. Alguien había pisado en él. Pasos lentos y deliberados que no intentaban ocultarse. Luego otro, y otro. Un trío de sombras pasó junto a la ventana escarchada, alargadas y moviéndose con precisión entrenada. No saqueadores, no excursionistas, estos eran profesionales. Antes de que el pánico pudiera apoderarse de él, Tomás hizo una señal a Rayo y se movió rápidamente. Apartó la alfombra del suelo y abrió de un tirón la trampilla que conducía al semisótano debajo de la cabaña. Era estrecho y polvoriento, pero lo suficientemente espacioso. Se deslizaron hacia la oscuridad, y Tomás cerró la escotilla sobre ellos justo cuando la puerta principal crujía al abrirse. Entraron pisadas, seguidas de voces tranquilas y frías, ahogadas, pero lo suficientemente claras. Está aquí. El rastreador murió ayer. El perro probablemente lo encontró. Una segunda voz, encuentra el activo. Borra el historial. El pulso de Tomás martilleaba en sus oídos. Rayo no gruñó esta vez, no se movió. Simplemente miró hacia arriba a Tomás, con los ojos agudos, el pecho subiendo lentamente. El mensaje era claro, permanece en silencio. Sobre ellos, botas pesadas raspaban el suelo, un paso a la vez, deteniéndose, escuchando, respirando. La cabaña gemía bajo el peso de decisiones tomadas años atrás, decisiones que ni Tomás ni Rayo habían solicitado jamás. Entonces una voz pronunció algo que casi le robó el aliento a Tomás, el perro vio la cara. Recuerda. Si el mando se entera de que sigue vivo. Rayo se puso rígido. En ese momento, todo quedó claro, la vigilancia, el rastreador, los allanamientos. Rayo había formado parte de algo demasiado delicado como para permitir que siguiera suelto. Alguien en una posición de autoridad quería enterrar permanentemente lo que sabía. No era solo un perro con un pasado, era un testigo viviente. De repente, un ruido agudo, algo derribado sobre ellos. El pestillo del semisótano se movió ligeramente. Lo habían encontrado. Tomás susurró una palabra, corre. Empujó la puerta para abrirla, y Rayo se lanzó a través de ella, un destello de movimiento, el sonido de un cuerpo golpeando el suelo, y luego el caos. Tomás agarró su bolsa y salió disparado tras Rayo, a través de la cabaña y hacia la noche. La nieve le golpeó la cara como agujas. Detrás de él, gritos, pisadas, disparos. Una bala pasó silbando junto a su hombro y se alojó en un árbol.
Rayo tomó la delantera, zigzagueando entre los árboles como si conociera el bosque de memoria. Tomás lo siguió a ciegas, con el corazón desbocado, resbalando en el hielo, tropezando con raíces. Su hombro se estrelló con fuerza contra un tronco, pero no se detuvo, no ahora, no con esos hombres detrás de él. Corrieron durante lo que parecieron horas hasta que llegaron al borde de un arroyo helado cerca de un antiguo puesto de guardabosques, abandonado, roto, pero con el refugio justo para desaparecer. Tomás se desplomó detrás de la pared, con el pecho agitado. Rayo yacía a su lado, con la lengua colgando, pero los ojos escaneando el bosque como centinelas que nunca duermen. Tomás lo miró y susurró a través del frío: «Casi te dejo en aquel refugio». No pudo terminar la frase. Rayo colocó una pata sobre su pierna, se apoyó contra él y cerró los ojos. Ese único gesto golpeó más fuerte que cualquier bala. Este perro no solo lo había salvado esta noche, lo había sacado de una vida vivida a medias. Era más que una segunda oportunidad, era la razón por la que Tomás lo había ganado todo. Y en algún lugar de aquel oscuro bosque, la caza no había terminado. Pero por ahora, en este frágil silencio, hombre y perro estaban sentados uno al lado del otro, exhaustos, heridos y ferozmente, imposiblemente vivos. El puesto de guardabosques consistía en poco más que unas cuantas tablas unidas por clavos oxidados y la tenaz resiliencia de la vieja madera de la Sierra de los Ancares. La nieve se infiltraba por cada rendija. El frío era intenso, pero no era lo que hacía temblar a Tomás, era la gravedad de todo lo que acababa de comprender, la sombra del pasado de Rayo, las palabras del pistolero, la constatación de que su decisión de marcharse del refugio podría haber costado más que una simple segunda oportunidad, podría haberles costado la vida a ambos. El perro yacía a su lado, su respiración ahora constante, un silencioso centinela en la nieve. Por primera vez desde su encuentro, Tomás sintió no solo gratitud por Rayo, sino asombro. Este no era simplemente un perro que había sido herido, era un perro que había sido perseguido, explotado y, sin embargo, de alguna manera, todavía elegía amar de nuevo. Tomás activó la baliza de emergencia integrada en la radio del guardabosques. Sin dudarlo. La luz roja parpadeó, transmitiendo una señal al vacío, esperando una respuesta. Y llegó una respuesta. Tardó horas, largas, tensas y heladas horas. Pero entonces, unos faros atravesaron los árboles. Los primeros en responder fueron de la Guardia Civil, pero no estaban solos. Entre ellos había un hombre vestido de civil, pero con una postura demasiado rígida, demasiado aguda, militar. Se podía percibir desde la distancia. Salió de su vehículo y cruzó la mirada con Rayo. El reconocimiento fue instantáneo. «Tiene algo especial ahí», comentó a Tomás. Tomás, magullado y sangrando pero íntegro, respondió: «Lo sé». El oficial no proporcionó un nombre, era innecesario. Echó un vistazo al viejo dispositivo de rastreo en la mano de Tomás, asintió una vez y simplemente declaró: «No habrá más problemas». Luego, sin otra palabra, se alejó, limpiamente, en silencio, como alguien que acabara de borrar un archivo que nadie debía conocer. Días después, Tomás y Rayo estaban en casa. La cabaña había desaparecido, pero su vínculo permanecía, más resistente que cualquier invierno. El sargento de la Guardia Civil le entregó personalmente un documento oficial, adopción finalizada, sin preguntas. Ahora es suyo, para siempre. Rayo comenzó a cambiar día a día. Empezó a comer como un perro que deseaba vivir. Ladraba al cartero con determinación. Dormitaba al sol. Pero lo más importante, vigilaba a Tomás con una lealtad que no se podía entrenar, solo ganar. Una mañana, mientras caminaba por la calle Mayor, Tomás y Rayo pasaron junto a un monumento a los caídos. Un hombre mayor sentado en un banco levantó la vista y se quedó helado. Se levantó lentamente,
se acercó a Rayo y sin decir palabra, saludó. Rayo lo miró fijamente durante un largo momento. Luego hizo algo que no había hecho por nadie más en meses, levantó una pata, como si recordara la orden, y la colocó suavemente en la mano del hombre. El hombre susurró algo que Tomás no pudo oír. Luego simplemente se alejó, secándose los ojos. Tomás no lo persiguió, no lo necesitaba. De vuelta en casa, Rayo yacía en el porche, con los ojos cerrados, el sol calentando su pelaje. Tomás se sentó a su lado con una taza de café y una profunda respiración. Ya no había rastreadores, ni sombras, ni fantasmas, solo el viento en los árboles y el zumbido de una paz tranquila. Miró al perro, aquel del que casi se marcha, y susurró, no solo sobreviviste, ¿verdad? Me salvaste a mí. Rayo abrió un ojo, luego dejó escapar un resoplido bajo y satisfecho. En ese momento, quedó meridianamente claro, esto no era solo una historia sobre rescate, era sobre redención. Dos almas que estaban rotas de todas las maneras correctas para encajar de nuevo. Y del silencio que lo inició todo, habían construido una vida que hablaba más fuerte de lo que cualquier palabra jamás podría.